también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, que no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y aten en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Hace 8 días, la parábola del sembrador, que antecede a estos. La razón: Jesús explica a sus discípulos su posición delante de la aceptación y el rechazo de su mensaje. Jesús explica que Él va a seguir sembrando. Habrá oposición, la habrá. Habrá aceptación, la habrá. Y es que sus discípulos se habrán preguntado, delante de la oposición de las autoridades religiosas de nuestro pueblo, ¿cómo vamos a poder llevar adelante este proyecto? Necesitamos de su autorización, necesitamos de su apoyo, y no lo tiene Jesús. Más bien, decíamos, Jesús es visto con sospecha, ¿no? Es visto precisamente como un revolucionario peligroso, es visto como un transgresor de las leyes religiosas, es visto como un blasfemo. Soy el Hijo de Dios, ¿eh? Y entonces no tiene el apoyo de las autoridades, y desde las autoridades religiosas también de muchos. Pero Él da esperanza a sus discípulos. Hay que seguir sembrando. La semilla se sigue tirando, ¿eh? Porque un sembrador, un agricultor, tendrá que seguir sembrando sabiendo que va a tener éxito o fracaso, ¿no? Tendrá que seguir sembrando sabiendo que puede echarse a perder la cosecha, como puede haber una cosecha abundante, pero hay que comer, y entonces hay que seguir sembrando, ¿no? Y así es la palabra, ¿no? Y por eso, para quienes aceptan la palabra, nos va a hacer descubrir una realidad. Esa realidad que se llama Reino de los Cielos, que se encarna, se enraiza en la historia del hombre, en la vida del hombre, tiene entonces que entender que está ligada a las consecuencias de la historia del hombre. Por lo tanto,
la parábola de la cizaña y de la buena semilla del campo, la parábola del trigo y la cizaña, dan a entender que nosotros vamos a crecer junto con todas las dificultades de este mundo, con todo aquello que se opone al mundo, Los discípulos entenderán que en la aceptación y en el rechazo tendrán dificultades de parte de quienes han rechazado la palabra. Habrá maldad, sí, la seguirá habiendo, tristemente. Y entonces, lo importante aquí es cómo te van a reconocer al final. O como cizaña, o como trigo. ¿Por qué? Porque puede ser que empieces como trigo y termines como cizaña. O puede ser que empieces como cizaña y alegremente al final termines como trigo. ¿En qué sentido? Acordémonos que Jesús habló cómo iba cayendo la semilla. Habló de terrenos buenos, donde la semilla da frutos, pero habló de terrenos malos o terrenos mediocres, donde no dio nada. Y entonces, en dos de ellos da a entender gente que acoge la palabra, pero que al final tienen intereses mayores que vivir como cristiano, que al final, pues delante del entusiasmo efímero de la palabra, que a veces se sucede más por los sentimentalismos y las emociones, pues a la primera dificultad por su identidad cristiana, porque es lógico que la va a tener, pues va a tirar todo, va a tirar la toalla. Entonces habrá quienes empiecen como trigo y terminen como cizaña. Habrá quienes empiecen como cizaña y al final terminarán como trigo. Lo importante es que nosotros nos preguntemos día a día, delante de la posibilidad de ese último día, que sería la apertura al día eterno, ¿cómo me van a reconocer? ¿Como cizaña o como trigo? ¿Cómo he madurado mi fe? Que de tal manera mis actitudes, mi conducta, mi forma de ser, se identifican con las de Jesús. Porque Dios ha creado al hombre bueno, a todos los seres humanos los creó buenos. Lo que da a entender la primera parte de la parábola. Mi padre todo lo hace bien, pero viene el enemigo de mi padre y sembró la cizaña, sembró el mal. ¿Van a crecer juntas en la vida del hombre? Sí, nosotros tendemos a ser buenos, pero también tenemos inclinaciones a lo malo. Tenemos la verdad que ilumina. ¿Cómo saber discernir entre lo bueno y lo malo y tomar una decisión respecto a eso? Y por lo tanto, pues ya será una decisión nuestra. Y ahí precisamente el riesgo de la religión. Volvemos a la carga con esto, porque es justo decirlo, es justo decirlo, cuando en realidad las cosas empiezan a ir en forma torcida en la vida del hombre y que no quiere dejar de creer en Dios, empieza también a tener actitudes que tratan de tener un matrimonio entre Dios y lo malo, entre mi identidad cristiana y mi identidad no cristiana. Un matrimonio que no puede darse, jamás. Es como querer mezclar el aceite y el agua, pero nunca van a mezclarse. En nosotros, aparentemente se puede dar una religión bien cumplida en los templos y una vida como me ronque la gana afuera. Una religión bien cumplida en las tradiciones, en las costumbres, o afuera, hacer lo que me dé la gana. Una vida que no cambia, que no se transforma, que prefiere los gestos y las actitudes religiosas que la transformación de su propia vida. Y entonces, ¿cómo te van a identificar? ¿Cómo me van a identificar? ¿Cómo voy a ser visto al final? O como trigo o como cizaña. La oportunidad de ser trigo me la está dando Jesús todos los días, porque insistirá en sembrar en mí su semilla. Él es el sembrador que insiste, el sembrador que va contra toda expectativa. Él es aquel que sabe que el clima puede ser bueno o malo y que las condiciones pueden ser buenas o malas para la semilla, pero la seguirá tirando. No expulsa a nadie, no margina a nadie. Y por lo tanto, entonces, la oportunidad de identificarme plenamente como trigo la seguiré teniendo todos los días de mi vida. Y por eso no nos asustemos. El mal crecerá al lado nuestro, también en nosotros mismos, pero puede ser que haya más cosecha de trigo que de cizaña, y podemos pensar que esa es la oferta del reino de los cielos. De nosotros depende, de la apertura que tengamos al don de la palabra, y por don, aquí por palabra, entendemos al mismo Jesús, porque la palabra se hizo carne, se hizo hombre, es decir, se personifica, se hace presencia viva, y sigue siendo presencia viva. La palabra está encarnada, es decir, es la forma de vivir la experiencia de Cristo.
y que simple y sencillamente pues le decimos palabra en cuanto revelación, en cuanto comunicación de Dios, donación de Dios a la vida del hombre, Cristo que la revela. Por lo tanto, no es solo lo escrito, no es solo lo escrito, sino lo que en realidad creemos de ella, que sigue siendo potencia de vida, porque es palabra viva. Y entonces, bueno, me dejo transformar por esa palabra o no, pero la semilla de la palabra va ahí, va siempre sembrada. Jesús apuesta por mí, Jesús apuesta por mí. Podríamos decir, en un lenguaje más ligado a lo humano que a lo divino, tiene siempre esperanza en mí. Y por eso, ahora, yo, ¿cómo voy a identificarme delante de esto? Esa es la pregunta. Entonces, en mi vida tendrá que haber un proceso, ¿no? Un proceso donde voy erradicando la cizaña de mi vida para ir viendo precisamente que día a día haya más trigo. Ese es el ideal de la palabra, la transformación de la vida del hombre. Pero desde la transformación de la vida del hombre, la transformación de la sociedad. Por eso, cuando nosotros vemos que aparentemente el mal es más grande que el bien, en realidad estamos perdiendo la confianza, estamos perdiendo la fe. Entonces vemos la debilidad de nuestro creer en Dios. Y lejos de ponernos delante de una actitud firme, convencida y comprometida con la fe, nos replegamos a lo religioso como que fuera un amuleto de protección, como que fuera un amuleto para que el mal no nos toque, como que ahí está, en la magia religiosa, está la posibilidad de poder evitar ese mal. No, está en nosotros, está en nuestra conducta, está en nuestra forma de ser, está en la credibilidad, que precisamente es el terreno fértil desde el cual esa palabra crece, se fortalece y fructifica en nuestra vida. Pues entonces Jesús da a entender que al final habrá una cosecha, y esa cosecha pues sí sabrá clasificar lo que es bueno y lo que es malo. En esa cosecha se clasificará aquello que es trigo y aquello que es cizaña. Lo que es cizaña, dice, se atará en gavillas y se tirará al fuego. Lo que es trigo se almacenará en los graneros. Lo precioso, lo que vale la pena, lo que está destinado a alimentar. Pues nosotros día a día, vuelvo a repetir, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo seré reconocido al final? O como trigo o como cizaña. También les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Veamos, el secreto de Dios. Dios que trabaja en lo secreto. A veces nosotros nos creemos protagonistas de todo, El protagonista es Dios. Hace 8 días, precisamente delante de ello, insistíamos, la iglesia es sembradora, no cosechadora. Es Dios el que cosecha. La iglesia siembra. Dios a su tiempo hace que la siembra positiva, la siembra convencida, la siembra honesta de los cristianos dé su fruto. No va a ser que precisamente se eche a perder. Y por lo tanto hay que dejar a Dios hacer. Pablo sembró, Apolo regó, Dios cosecha. Y entonces, pues la semilla de mostaza, débil, pequeñita, en la segunda de las pequeñas parábolas del reino, ¿no? Esa semilla de mostaza pequeñita, débil, ¿quién puede creer que llega al tamaño que llega? Y como dice Jesús, que incluso sus ramas dan lugar a que ahí aniden los pájaros, ¿no? ¿Quién puede llegar a creer eso? Me imagino a Pilatos viendo con burla a Jesús delante de él, ¿no? Toda la bulla de los judíos que está poniendo en juego toda la historia, están poniendo en juego todo el imperio, está poniendo en juego todo su pueblo, ¿no? Usurpa el puesto de un rey, etc. Tráigamelo. Cuando va a entrar la figurita, débil, golpeada, humillada, Pilatos habrá dicho, este es el enemigo del imperio, a esto le tienen miedo, ¿no? Exactamente, la semilla de mostaza, la semilla de débil, que puede dar lugar a reírse. A esto le tienen miedo. No, hombre, este pobre no va, péguenle y llévenselo de aquí, ¿no? Va un par de castiguitos para calmar ustedes. No le tengan miedo, miren, si es una persona debilísima, hecho pedazos delante de mí. Ustedes mismos se han encargado ya de casi destrozarlo,
A esto le tienen miedo. Pero desde más de 2000 años, esto ha crecido. Pilato no sirvió para nada. El imperio romano se derrumbó. Pero él sigue haciendo crecer vidas. Sigue cambiando y transformando vidas. Sigue cambiando y transformando la historia. Después de 2000 años, esa figura débil, masacrada, humillada, de la cual Pilato se extraña que pueda ser capaz de atentar contra todo el imperio romano, pues Pilatos habrá tenido razón y no se dio cuenta. De Pilato solo se habla de su cobardía. De Jesús no. De Jesús se habla de que es el hombre, ¿no? Es el referente del ser humano en cuanto a la construcción de su grandeza. Y entonces ahí está la figura de la semilla, ¿no? Esta semillita, ese es el reino, y esto va a cambiar el mundo. Va a cambiar el mundo. Tú siémbrala. Tú siémbrala. Es el Padre que hace trabajar todo esto. Acordémonos de esa frase de Jesús: busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se les dará por añadidura. Y ahí, ¿no? Tú siembra y tú haz crecer. Tú madura tu fruto, ¿no? Tú madura tu identidad cristiana. Tú sé comprometido, coherente, honesto, ¿no? Tú sé precisamente una persona que de verdad muestre al mundo la verdad de Jesús. Pero lo demás lo hace tu Padre. Pablo sembró, Apolo regó, Dios cosechará. Y ahí precisamente el misterio, ¿no? Porque cuando sembramos una semilla, sabemos que si la cuidamos como debe cuidarse, la semilla va a crecer, va a germinar, va a ser la planta que deseamos que sea, y va a dar el fruto que deseamos que dé, o la flor que deseamos que dé. Pero no nos vamos a meter en el corazón de la semilla para ser nosotros los que trabajan que la semilla de verdad funcione, ¿no? Eso está ya ligado a la naturaleza y al secreto de cómo la naturaleza trabaja en esa semilla, una vez nosotros le demos los cuidados necesarios. Así es la palabra en nosotros, por muy pequeña que se vea, delante de lo que aparentemente es lo gigante de la maldad en este mundo, la semilla está destinada, si yo la cuido, si yo le doy todos los cuidados que necesita, a que dé el fruto, ¿no? A que dé la flor, porque Dios no dejará de hacer que la semilla de verdad cumpla su misión. Y así con el fermento en la masa, así el fermento en la masa. La masa es la masa, pero el fermento es un poquitito, que hace crecer la masa y da lugar a que de verdad se convierta en pan, que de verdad se convierta en un buen pastel. Eso lo sabrán mejores ustedes, las que hornean pasteles y panes, ¿no? Saben lo que significa echar el poquito de fermento, de levadura, para que la masa entonces adquiera el tamaño necesario para que pueda cocinarse un buen pan. Pero la levadura no es todo el pan. Y ahí precisamente aquello que Jesús también da lugar a tranquilizar a sus discípulos. Miren, nosotros somos 12, 13 conmigo, les habrá dicho, tranquilos, suficientes para cambiar la historia. Solo nosotros, si vivimos con coherencia nuestra fe, si vivimos con coherencia nuestra identidad cristiana, claro que podemos cambiar el mundo, No necesitamos de masas entusiasmadas religiosamente, no necesitamos de proselitismo religioso, no necesitamos de adeptos, no necesitamos de estar jalando adeptos por jalarlos, y ofreciéndoles cielo y tierra, con la oferta mentirosa de los profetas falsos de nuestro tiempo, que te endulzan el oído con una oferta de bienes materiales. Usted acepte a Cristo y se le viene el oro y la plata. Usted acepte a Cristo y sus negocios van a prosperar. Usted acepte a Cristo y sus finanzas se van a ir hasta las cumbres del Everest, ¿no? Y Jesús dijo, cuidado, no pueden servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, ¿Dónde queda entonces esa forma de entender el Evangelio? Pero claro, lo que buscamos son masas religiosas, a veces sin otra intención que una intención mezquina de enriquecimiento, Pero Jesús fue claro con sus discípulos, no masas, tal vez pequeñas cantidades que transforman, pequeñas cantidades que cambian, Eso podríamos ser nosotros, una pequeña comunidad que transforma una comunidad más grande, una pequeña comunidad que da sentido a una historia distinta, Por eso, tranquilos, podemos ser pocos, pero si estamos decididos, cambiamos el mundo,
Es como la cucharadita de fermento en la masa. Ahí está esa transformación. Y bueno, dependerá de nosotros. Y no del estar cambiando de religión del tingo al tango, que es la búsqueda más hipócrita de la verdadera identidad cristiana, Y por lo tanto, entonces, si de verdad asumo mi identidad cristiana como debe ser, entonces voy a ser una persona que junto a otros, por muy pocos que seamos, cambiemos el mundo, transformemos la historia. Seamos capaces, entonces, sí, de ser un signo de contradicción y una piedra de tropiezo en medio de la sociedad. Porque ser religioso es fácil. Levantar la mano y aceptar a Jesús como su Salvador, eso lo hace cualquiera, Y para cargar procesiones y rezar rosarios, sí, eso lo hace cualquiera, Pero en realidad, ¿para qué si eso al final no te va a transformar? Ha cambiado Guatemala con los miles de cucuruchos cargando procesiones. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos delante de una visión religiosa que muchas veces más bien está ligada más a una opción de cumplir con tradiciones y costumbres que de verdad de un compromiso verdadero cristiano. No negaré que en medio de todos ellos habrá gente coherente y gente honesta. Pero miren, son miles. ¿Y dónde está ese cambio? Son miles que dicen que han levantado la mano y aceptado a Jesús como su Salvador. ¿Y dónde está el cambio? Es fácil los gestos religiosos. Es fácil la religión externa. Facilísima. Al final de cuentas, para muchos es un satisfactor de conciencia el cumplimiento religioso. Y por eso las masas no son la verdadera identidad cristiana. Jesús lo sabía. Sabía que en realidad Él podía generar entusiasmos. Sabía que Él podía arrastrar muchedumbres, y lo hizo. Pero cuando pidió identificarse delante de las muchedumbres, solo sus discípulos supieron decir quién era. Los demás, que eres Elías, los demás, que eres un gran profeta, los demás, que eres un buen milagrero, Pero tú eres el Mesías. Su grupo pequeño, los únicos que lo identificaron. Y así es como entonces viene a ser esto, ¿no? Tranquilos, mejor que seamos pocos. Mejor que seamos pocos, convencidos, pero capaces de transformar el mundo. Estas tres parábolas terminan por tranquilizar a los apóstoles. Esperamos que así haya sido. Pero tienen que tranquilizarnos a nosotros y darnos esperanza, gente, ¿sí? Porque precisamente ahí está el hecho de que estamos ligados a una realidad histórica, temporal, y que nos hace convivir con el mal también. Pero ¿cuál va a ser nuestra identidad entre el bien y el mal? ¿Cuál va a ser nuestra identidad entre el trigo y la cizaña? ¿Cuál va a ser nuestra identidad? ¿Cuál va a ser nuestra identidad? ¿Masa o levadura? Tenemos miedo a ser pocos, dejemos que Dios haga su obra. Seamos pocos, pero hagamos las cosas bien. Porque esa pequeña semilla de mostaza va a germinar para ser un gran árbol, dice. Y miren, 2000 años y pico de historia lo confirman. Aquel hombre debilucho, golpeado, humillado, masacrado, del cual se burló Pilatos, ese es este árbol enorme que da cobijo a muchos. Vamos a confirmar nuestra fe.